Buenas tardes. Una tarde lluviosa y ventosa, por fin lluviosa, y que mucha gente, evidentemente, como estamos viendo, han tenido problemas con los medios, con los vehículos y tal, es un poco compleja la tarde. Entonces saludamos desde aquí a todas las personas que nos acompañan y saludamos también a todas las personas, probablemente más todavía de lo habitual, que van a seguir esta conferencia por la grabación que se subirá a nuestro canal, a la web del Ateneo y a través de YouTube, para Valeria posteriormente. Saludamos desde aquí, saludo en nombre de nuestro presidente, don José Almenara, a todas las personas que se encuentran. Saludamos también a la directora de la Cátedra Ateneo Universidad de Cádiz, bajo el paraguas, nunca mejor dicho, bajo su paraguas se realiza este acto. Y por supuesto, saludamos y le damos la bienvenida a su casa, al profesor, al doctor Francisco González de Posada. Prácticamente cada X tiempo se pasa por aquí a dar una conferencia sobre sus doctas enseñanzas, sobre los conocimientos que tiene. En este caso, para nosotros, Paco es nuestro amigo, nuestro compañero ateneísta, 6 veces doctor, catedrático, lo va a presentar Miguel ahora, ¿no? Catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid, de Física, y que nos trae hoy un tema que enseguida comentaremos brevemente, pero le damos a él la palabra, que es el que sabe de esto. A mi izquierda está Miguel Villanueva, que lo conocemos todos bien, sobradamente conocido en Cádiz, por varias facetas, pero sobre todo por su faceta como profesor de Historia, de Sociales, durante cerca de 40 años, y por sus muchos años también de autoría del carnaval, como autor del carnaval, y ahora como presidente de la asociación, ahora y desde hace tiempo, como presidente de la Asociación de Autores del Carnaval, ¿no? Miguel lo va a presentar. Yo simplemente quería decir que para nosotros, para el Ateneo, es un honor, es un lujo tener aquí al doctor González de Posada. Es un lujo en todos los sentidos, porque propiamente este Ateneo, que es literario, artístico y científico, se honra de tener entre sus ponentes, sus conferenciantes, a gente de este nivel tan altísimo, a nivel humanista y a nivel científico, por supuesto. Y la conferencia y el tema que nos trae hoy tiene que ver con no te voy a pisar, Miguel, la presentación, tiene que ver con su última tesis, ahora está ya en otra, pero su penúltima tesis, digamos, en este caso de filología, sobre el universo femenino de Miguel Delibes, ¿no? La novela de Miguel Delibes, ¿no? Pasando de la realidad sociohistórica al realismo literario, y evidentemente a través de todo ese recorrido que hará de su novela nos mostrará una imagen de lo que ha sido esa evolución también probablemente de la mujer en la segunda mitad del siglo anterior y probablemente los años que llevamos. Desgraciadamente, como ustedes saben, el Miguel Delibes nos dejó en 2010, un poco antes, y ya no te piso más, fue declarado también como hijo adoptivo de Molledo, compartiéndolo aquí con el doctor, con el amigo Paco, ¿vale? Entonces pasamos el turno de palabras a Miguel primero y luego a Paco. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Para mí presentar a Paco, el profesor don Francisco González de Posada, aparte de un honor, es retrotraerme a mi infancia, cuando nací en la calle Junquera número 2, junto a su madre, que de aquí le mando un beso, su tía Paqui, Curra, los Arbolellas, los presentes, en fin, todos los amigos, Gargallo, algunos también de él. Y para mí es una satisfacción, no solamente ya por su bagaje intelectual, que no que tenga 6 doctorados, tiene 8. Doctor en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, doctor en Teología, doctor en Filosofía, doctor en Sociología, doctor en Medicina, doctor en Historia, precisamente en Cádiz, doctor en Ciencias Químicas y además doctor honoris causa por la Universidad Católica de Nueva España, Florida, USA. O sea, Florida, USA seguirá siendo siempre española en su cultura y en su raíz. Yo creo que estamos presentando, digamos, al Pelé futbolístico, pero a nivel intelectual, porque yo creo que no hay nadie que tenga 8 doctorados y luego añadido en Florida. Aparte de eso, 12 academias de todo tipo en España, en fin, incluso en Nueva York. Es un hombre con un bagaje intelectual que yo creo que nadie en España puede presumir de esto.
Y yo creo que en Cádiz, te lo dije la vez anterior, hace un año, estamos de alguna forma infrautilizando, dicho de buena forma, esta gran figura intelectual, cultural, humanista, que es don Francisco González de Posada, Paco, todos los amigos, porque le dijo 2 tipos de muñecos, he estado haciendo cursos de verano en varias universidades, como por ejemplo en Lanzarote, pero en Cádiz no sé por qué no se da, digamos, la relevancia y la altura, no solamente ya humanística y humana que tiene, que siempre ha tenido, sino cultural, científica, que analiza todo lo que está pasando en el planeta Tierra, desde la influencia o el componente religioso que pueda tener, por ejemplo, la guerra de Ucrania, que ha quedado un poquito soslayada, ¿no?, hasta cualquier aspecto, digamos, de tipo social que se dé en la humanidad y, lógicamente, de su perspectiva religiosa, su perspectiva científica, pero siempre, siempre, siempre utilizando la empatía, poniéndose en el lugar del otro, con una gran comprensión humana, con la meticulosidad del artista, la grandeza de corazón de los grandes pintores y escultores y artistas renacentistas. En fin, es un cosmos de perfecciones y de trabajo y de disciplina las que él domina, que, haciendo un símil con el toreo, aunque él es poco torino, es una persona que domina todas las artes, la banderilla, el capote, la muleta, pero a todos los niveles. Y además siempre sin dejar nunca su lado humano, amistoso, fiel y leal a Cádiz, con esa frase histórica y legendaria que yo muchas veces me hago mía, perdóname Paco, cuando dice: Cádiz es la síntesis de todas las Españas posibles. No se puede definir a Cádiz mejor que lo definió en su día. O sea, creo que estamos aquí ante una persona que cumple todos los requisitos para estar, lógicamente, al nivel que está, y además para estar con mucha comodidad en su casa, que es Cádiz y su Ateneo. Muchas gracias, Miguel. Pasamos, lógicamente, la palabra a quien tiene que decir, al doctor González Posada. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias al uno y al otro. Mis queridos amigos, obviamente no se crean nada de lo que han estado diciendo. Bueno, vamos entonces al grano. Se trata, como sí se ha dicho, de sacar un poco de punta y actualidad la tesis doctoral en Filología Hispánica que presenté en la Universidad de Alcalá de Henares sobre la mujer en la novela de Miguel Delibes, pero ampliado a una perspectiva no solo intrínseca, sino, como pueden ver en el título, el proceso histórico-social del feminismo, y desde esta perspectiva la presencia de la mujer en la novela de Miguel Delibes. Esto daría origen a otra tesis doctoral en su caso, pero en fin, eso no habrá lugar. Vamos entonces, aunque sea muy brevemente, pero que vean ustedes que el fenómeno es largo, ¿verdad? Y exige, a la vista de cómo se ha ido desarrollando este proceso social de lo que llamamos, ¿verdad?, hacia la igualdad, cuando las raíces son de otra naturaleza, es verdad que lo que podemos llamar afirmación introductoria previa, o el primer proceso de esta línea de ascenso de presencia de la mujer en la sociedad, pues empezó con la exigencia del sufragio, o la etapa sufragista. La mujer, a lo largo de los siglos anteriores, fundamentalmente desde la Revolución Francesa y los inicios primeros del liberalismo, vamos a decirlo así, pues la máxima o casi exclusiva aspiración sociopolítica que tenía era precisamente la de derecho al voto. Prácticamente con esto llegó hasta, por centrarnos un poco en España, hasta la Segunda República Española, en la que desde las primeras elecciones podían
ser de una manera u otra ya aspirante. Bien, pero el problema de verdad, de fondo, para lo que podríamos llamar la liberación de la mujer, en esta perspectiva prioritariamente sociológica, prescindiendo de aspectos morales, religiosos, fisiológicos, etcétera, pero para incidir en la biología y en la fisiología, el tema es que más o menos en los entornos de la Segunda Guerra Mundial y prioritariamente ya de inmediato, de acabarse la Segunda Guerra Mundial, situémonos en los años 45 a 50, pues la preocupación radical de la mujer era su intención, su deseo, su aspiración, repito, sin introducir elementos religiosos, morales o como quisiéramos llamar. Era la liberación, lo voy a llamar de esta manera tan radical, la liberación de la esclavitud a la que estaba sometida por la naturaleza. Si lo que pretendía, o se pretendía, o querríamos todos que se pudiera pretender, es una igualdad. Bien, esto es, por tanto, un polo que no hay que olvidar y del que no se trata. Y la clave es esta. La clave es precisamente esta. Entonces, en todas las perspectivas y fundamentalmente en los centros de investigación sobre la mujer, médicos prioritariamente, pues se estuvo viendo, intentando cómo efectivamente se lograba que la mujer pues no estuviera sometida, vamos a utilizar estas palabras de lo que es el feminismo, sometida a las condiciones que le imponía su biología, su fisiología, que no hace falta que repitamos aquí. Bueno, eso nos llevaría a profundizar, obviamente, en esta realidad vital, pero lo que queremos es llegar a la mujer en las novelas de Cervantes. Pero esto es muy importante. Esta relación de cuestiones fisiológicas, ordinarias, la menstruación, las dificultades para la relación sexual se interprete como disfrute o como sufrimiento. Hoy uno de los temas capitales pues, son las agresiones sexuales, ¿no? El oficio, vamos a llamar el oficio, como maternidad, familia y casa, momento de la menopausia. Ese instante podría considerarse ya como la liberación de la posibilidad de embarazo, o lo que es lo mismo, de lo que de verdad se trataba o tenía que tratarse para el logro de una liberación general, pero expuesta mayoritariamente, casi exclusivamente, y que así es como empezó y se desarrolló lo que podemos llamar una libertad de todas estas condiciones biológico-fisiológicas para tener libertad sexual, no para disfrutar de tener derechos políticos, que eso pues fue muy fácil, ciertamente era muy fácil. Lo de hoy, la igualdad social, laboral, jurídica, pues puede ir siendo más o menos difícil en su adquisición, pero va en una perfecta línea sin ninguna duda. Pero la raíz de todo estuvo en esta búsqueda. Los mayores, los que somos mayores, pues podemos recordar ciertamente, como nos lo va a recordar indirectamente Miguel Delibes en sus personajes femeninos, ¿no? Pues cómo efectivamente esta era la situación. Yo fui nieto de una mujer que tuvo 18 embarazos y ni batí récord por eso, ni era tampoco nada extravagante en aquellos momentos, no. O lo que es lo mismo, la mujer esa, desde los 15, 16, 18 a los 40, 45, como lo queramos ver, está visto desde hoy, sometida a la esclavitud a la que está sometida ella precisamente por su naturaleza biológica. Bueno, esto es así. Entonces, lo radicalmente importante se plantea desde los años 40 a nivel mundial, luego aterrizaremos también muy superficialmente, pero con las ideas centrales, en esto que llamo liberarse de la esclavitud biológica. Bueno, pues
Si vemos los hitos de este proceso de liberación de la mujer, pues voy ya al grano o al punto central. En el año 59, la FDA, la Organización Médica Capital de los Estados Unidos, grita al mundo: ¡Eureka! Ya tenemos la píldora. Y ya, mujeres del mundo, podéis hacer uso de la píldora. Bueno, desde ese momento, el mundo occidental, obviamente, no estamos hablando ni de la China de entonces, ni del África de entonces, tampoco de la España de entonces, como veremos ahora. Entonces, se va a poder producir una radical novedad en esa imagen fugaz por la que he recordado lo que ha sido o venía siendo necesariamente el proceso ordinario de las mujeres normales o medias o como queramos, pero con reflejo en todas, claro. Bueno, teníamos esto. 1960, por tanto, toda mujer podía ya disponer de una píldora que llamamos anticonceptiva, cuando hemos seguido enriqueciendo el conjunto de instrumentos para evitar el embarazo, para evitar la maternidad, en expresiones de hoy, no querida o no deseada, pudiendo tener libertad sexual, obviamente. Esta es la cuestión, ¿no? Bueno, mientras esto se difundía por todo el mundo occidental, con absoluta naturalidad, pues en el ámbito de la Iglesia, y concretamente en la España nacional católica, pues los ingredientes capitales en cuanto a doctrina, en cuanto a teoría, pues eran, como se indicó ahí, por una parte el Concilio Vaticano II, Papa Juan XXIII, del año 62 al 65, la píldora del 60, del año 62 al 65. Yo estuve en Roma en los momentos iniciales del concilio, por una parte con el cardenal Herrera Oria, en ese momento todavía no cardenal, obispo de Málaga, con residencia en Madrid, con Casimiro Morcillo, el arzobispo de Madrid entonces, y ciertamente no aguantábamos ya los jóvenes estudiantes de entonces de cierta, digamos, nombradía dentro de la Iglesia Católica, pues lo que podía representar la Iglesia española en Roma. Sin entender nada de alemán, pues nos íbamos a escuchar a los Ranner, los Schillebeck, Ratzinger, una de las figuras entonces, el Papa Benedicto XVI, ¿no? Bien, pero el concilio no se atrevió a tratar ninguno de estos temas. No se atrevió a tratar ninguno de los temas que tenían que ver con esto. Y paralelamente, el Instituto Social León XIII, la Facultad de Ciencias Sociales de la Pontificia de Salamanca, estábamos con el profesor Luciano Pereña esperando a ver si finalmente el concilio se manifestaba contra las armas nucleares. Bueno, estábamos en el momento también de la disputa Kennedy-Khrushchev por los misiles en Cuba. Pues el concilio, a pesar de todo lo que significó de renovación radical, que los papas siguientes han estado frente a él, y el actual lo tiene como cimiento, igual que a Pablo VI, bueno, pues, pero Pablo VI, a pesar de este inicio de revolucionario con respecto a la continuidad del Concilio Vaticano II, sí lanzó sobre este tema la Humane Vitae. Los mayores, los que ya por entonces tuvieran un mínimo de, pues ya sabrían lo que quiso decir o dijo el Papa. Bien, pues luego haremos un poco más de situación. Pero estaríamos ya en el año, como os he puesto ahí, como veis, la Humane Vitae en el año 68, 3 años, 2 y medio después del fin del concilio, porque era un problema que interesaba a todo el mundo occidental, repito. Bueno, en España esto pasó casi desapercibido, pero en el mismo año 68 de la Humane Vitae fue el Mayo francés, que aunque solo sea por haberlo leído un periódico después, el Mayo francés significó la revuelta estudiantil
que ante los deseos de cambiar todo lo que sucedía en Occidente, pues captó a los sindicatos y se convirtió en una revolución social impresionante, la modélica del siglo XX, el Mayo francés. Bueno, eso era el 68, pero es que lo que resultó de ahí fue la auténtica revolución sexual. Las mujeres ya vienen pildoradas, las jóvenes pueden hacer pues lo que lo hemos visto en los botellones, o aunque borracha a las 4 de la mañana, claro que tiene derecho a que no la atraquen, pero hombre, también podría cuidarse un poquito para no ir sola por cualquier sitio, ¿no? Bueno, pues eso estaba resuelto, eso estaba resuelto. Pues en ese mismo año 68, la isla de White, que también recordarán algunos, por lo menos por prensa, pues allí se reunieron el año 68 60.000 personas. Y la isla se levantó en protesta ante la porquería que inundaban de drogas, tabaco, vino y todos los subproductos de esta naturaleza. En el 69, 200.000. Y en el 70, 800.000 personas jóvenes en la isla, en el Canal de la Mancha, ¿no?, tomando la isla con todo grado de libertad. Bueno, en España nada de esto sucedía, porque la Humane Vitae venía acompañada del doctor Ogino Naus, que a lo mejor alguien recuerda, pero se ha logrado quitar esto de en medio. No ha habido persona, hombre en este caso, vamos a decirlo así, que pueda decir que ha tenido más hijos en todo lo largo de la historia. Miles, cientos de miles, quizás millones. Pero nadie habla hoy del método Ogino Naus, ¿no?, método natural para que la mujer, vamos a decirlo así, conozca su cuerpo, en este sentido, el proceso de la ovulación, para saber si puede ser fecundada o no. Bueno, esto es obviamente enormemente difícil, como desde el principio se pudo saber. Por eso, cuando uno oye hablar y ve escribir la generación del baby boom, dice, pero bueno, la del doctor Ogino, porque eso es español, eso no es francés. Yo recuerdo una prima mía, bastante mayor que yo, universitaria ya entonces, que trajo a una inglesa, au pair, aquí para que atendiera a sus hijos pequeñitos. Estamos hablando de este año, 68-69. Claro, se quedó escandalizado con el comportamiento de la au pair, y entonces llama a la madre. Mire usted, que es que su hija sale, se va, hace, no hace, tal. Respuesta de la madre: no se preocupe usted, que está perfectamente preparada para estos 3 meses que va a estar en España. Dos situaciones radicalmente distintas, fruto de la situación sociopolítico-religiosa. Bueno, podríamos hablar muchas cuestiones sobre estos temas, que son los que están en la base, pero en fin, voy a ir un poco deprisa. En consecuencia, la revolución más importante, pero atención, no solo para el tema este, la revolución más importante que ha habido a lo largo de toda la historia de la humanidad, y lo más importante es cuando somos capaces de dominar la propia naturaleza, o la propia biología, o la fisiología de la mujer, como lo queramos llamar, sin ninguna duda, como símbolo, porque los procesos son múltiples, ya eran múltiples entonces, pero el que mejoraba, el que tenía garantías de seguridad, el que fue liberándose de efectos secundarios, y el que acabó siendo aceptación universal, fue la píldora anticonceptiva. La píldora, en el año 60, es el símbolo de esta mayor revolución de toda la historia. Yo cuando veo, propio, digamos, de mi especialidad normal, la primera revolución industrial, la segunda revolución industrial, la tercera, ahora no sabemos si estamos en la cuarta o en la quinta, y no sabemos si llamarla de la digitalización o de la inteligencia artificial, temas sobre los que también he escrito mucho, ¿no? Nada comparado con la revolución femenina en esta cuestión. La revolución para superar la esclavitud que le imponía la naturaleza. Bien, en consecuencia lo dejamos ahí como símbolo de la mayor revolución de la humanidad. Esto se ha ido completando, obviamente. Había métodos que no eran propiamente farmacológicos, también se habían ideado métodos masculinos, todo ese mundo.
Pero el punto central, y el que efectivamente pasará a la historia, veo que de momento no se está dando esta consideración, pero no tengan ustedes duda que dentro de 50, 100 años este será el referente fundamental, sin ninguna duda. Bueno, después, y como consecuencia de esto, y ya pueden entrar aquí, pero eso para cada uno, yo hoy me limito al aspecto social, a la repercusión social de eso que fue de impronta propiamente médico-farmacológica, ¿no? Bueno, después, claro, derecho al aborto, si queremos decirlo así, la despenalización del adulterio, aprobación del divorcio, condena, con toda razón, de la violencia de género. Bueno, y hemos acabado en nuestra España con el beso no consentido, que también admitiría muchas interpretaciones o matices. Pero bueno, dentro de todo este proceso, pues podríamos penetrar un poquitín más en la naturaleza de lo que quería la Humane Vitae, planteada desde una perspectiva, lógicamente, evangélica, y para destacar lo que él consideraba los dos signos fundamentales del matrimonio. Uno, el significado de la unificación, o la idea de acto unitivo entre marido y mujer, o mujer y marido. Y segundo, el significado de apertura a la procreación. Bueno, esto ya, si hoy, normal que Francisco, mientras el mundo estaba esperando que se dedicara a estos temas, ha preferido dedicarse a la lucha contra el calentamiento global antropogénico, neutramente llamado cambio climático, frente al nombre que le correspondería, calentamiento global. Para dejarlo, vamos a decirlo así, al actual sínodo, que ahí se peleen los conservadores norteamericanos con los progresistas europeos, ¿no? A ver si son capaces de llegar a algo, aunque ya se ha manifestado claramente que por aquí no va a transigir. Pero bueno, veremos a ver qué queda. Mucho tema habría que ver ahí, ¿no? Bueno, el Mayo francés también podríamos hablar mucho, pero fijaos, estos días he estado leyendo ya por fin, porque leí metido en la tesis doctoral sobre el Papa Francisco en la que estaba, pues he estado leyendo la obra esta de Nada más que la verdad del secretario del Papa Benedicto. Pues fijaos, dentro de todo este conjunto de cosas que podríamos seguir hablando del Mayo francés y de sus consecuencias para este proceso de liberación de la mujer, fijaos con lo que me encuentro. Benedicto XVI hace una dura crítica, dice él en la página 304, por si, bueno, como va a quedar grabado, puede recurrir a ella, que nada menos que la pedofilia, fijaos bien, que la pedofilia estaba socialmente poco menos que aprobada como consecuencia de lo que significó la revolución sexual del Mayo francés. Si está permitido todo en el ámbito de la sexualidad, ¿por qué no? Bueno, pero ¿cómo es posible que tamaña cuestión se quiera poner también? Pero no es extraño que hasta muy finales del siglo pasado no hubiera un primer intento, y que mal le salió a Juan Pablo II, de poner un primer grito frente a la pedofilia, para aceptar luego en Roma, como todos ustedes saben, al fundador. Bueno, pues hasta esto se pretende poner en ese momento histórico. Bueno, esta es una foto entre las cientos de miles que hay de lo que sucedía en la isla de Guarín, ¿no? Bien, podríamos estar hablando todavía mucho más sobre consecuencias de la píldora anticonceptiva, la píldora del día después, el mi cuerpo es mío y hago lo que quiero con el cuerpo que es mío, si soy madre y sé quién es el padre, ya le obligaré a que me pase y le pase una pensión, pero si no llego a esa situación, pues el padre, si es que existe y sé quién es, pues no tiene nada contra la criatura, porque hemos llegado a santificar pues estas expresiones, que desde una perspectiva sociológica actual no hay ninguna duda que estamos funcionando así. Bueno, en consecuencia, todo esto es un mundo que lo hemos ido dejando ahí.
Bueno, pero ¿y en España? Para poder interpretar mejor las actitudes de Miguel Delibes. Hasta el año, vamos a decirlo así, hasta el año 1985 no se admite jurídicamente el derecho al aborto. Y solo con la idea primera de todo esto, repito que no estoy haciendo observaciones morales ni religiosas, sino desde la perspectiva sociológica, ¿no? Claro, esto era nada comparado con lo que ya existía en nuestro occidente mayoritario, ¿eh? Solo en los supuestos de riesgo grave para la salud o de violación. En esos dos casos, a partir del año 85, se podía usar ese derecho, estaba legalizado. Pero ¿había algún lugar donde se pudiera hacer? Amigo, estaba la otra cara, ¿eh? La cara de la objeción de conciencia de los médicos y, por otra parte, pues una sociedad general que no aceptaba este atentado a la vida o a vida. La llamáramos humana, como creemos mucho, o no se llamara todavía humana hasta unos meses después o el momento del parto o del nacimiento. Hasta el año 2010, sigo diciendo como si estuviéramos todos de acuerdo con este proceso, hasta el año 2010 no se va a aprobar en España la denominada Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo. Y hay que hasta ponerle títulos muy significativos a las leyes. Bien, sin necesidad de permiso paterno, y a los 20, hace 3 años, es cuando las adolescentes ya definitivamente, legalmente, con 16 o 18 años, pueden abortar por sí mismas sin que tengan noticia de ello los padres. Bueno, no está mal que también, para situarnos, y con esto acabaremos esta parte y nos meteremos ya con Delibes, que en el año 2022, cifras oficiales, todos pueden suponer lo que falta ahí, 98.136 mujeres abortan. Para redondear, y quitamos en exceso el otro elemento de esta narración estadístico-matemática, 100.000. Oficialmente reconocidas. Sí, como hace la encuesta, entre 15 y 44 años son 30 años. 30 años por 100.000 son 3 millones. Sobre la población española, si dividimos por la mitad hombres y mujeres y quitamos la quinta parte de los que no tienen todavía los 15 años y esa otra quinta detrás, resulta que al menos, y según cifras oficiales, 1 de cada 3 mujeres en la España actual están ya pasando, porque esto no tiene por qué llegar atrás, están pasando por un aborto legal. ¿Tienen que ser tantas como yo estoy diciendo? No, porque una puede ir 2 veces, 3 veces, 4 veces, y alguna hasta puede tomar cierto capricho, vamos a llamarlo así. Estos son ya temas más graves a considerar. ¿Cómo? Y ahora lo podemos decir desde esta liberación de la mujer, ¿cómo es posible que en este contexto todavía ocurran estos acontecimientos sociales? Bien, pues con todo esto, que podríamos estar dando un curso, obviamente, sobre todo este conjunto de temas, los legales, los sociales, los políticos, los propiamente médicos, los farmacológicos. Bueno, pues con este cuadrito que tengan aquí, nuestro Miguel Delibes, su primera novela fue del año 47. Y la última, si queremos ser muy generosos, con la que mi hermano menor molledense, a mí me hicieron hijo adoptivo de Molledo en el año 86. Y a Miguel Delibes hasta el 2009, unos meses antes de morir. Entonces yo cariñosamente, cuando le dediqué la tesis doctoral, obviamente se la dedicaba a mi hermano menor molledense, de Molledo. Bien, pues con ese cariño, en el año 47 ya hemos visto que todavía no existía la píldora y él estaba en España. Vamos a considerar que la última novela y la última mujer que retrata o que pinta, que es la suya, su mujer, su esposa, es del año 90, o lo que es lo mismo. Por las mujeres de Miguel Delibes
no ha transitado estas revoluciones sociales a las que me he estado refiriendo. Pero esto va a ser muy importante a la hora de poder hacer el juicio final, vamos a llamarlo así, sobre el valor tan impresionante que tienen los estudios femeninos de Miguel Delibes, representando con su realismo impresionante los retratos de las mujeres españolas. Vamos entonces al grano y dejamos esto porque si no, no íbamos a llegar. Mucho me hubiera gustado tratar también de este acontecimiento tan reciente para ver lo que eran las mujeres. Todos han visto ya sin ninguna duda la película Barbie, pues cómo se ha transitado de enseñarle a las niñas desde pequeñitas los muñecos a los que había que darle el biberón, y ahora ya nacen todas ingenieras de caminos, vamos a decirlo así, juristas, arquitectas, físicas, etcétera, ¿no? La película esta es una delicia, la primera parte, la segunda ya bastante menos. Bueno, o el movimiento Me Too, que también nos podría dar bastante, pero bueno, o ya la última situación como consecuencia del fallecimiento de María Jiménez, pues lo que se ha ido ya diciendo. Se acabó con ese grito, que ya pues, se ha hecho famoso. El que quiera decir el cuarto. Bueno, en consecuencia voy a hablarles de lo que está recogido en mi tesis doctoral, que igual que esta conferencia se está grabando, entran ustedes en Teseo y ahí pueden coger la tesis doctoral entera para hacer toda la crítica que ustedes quieran. Creo que además se incumplió la ley, no puedo hablar más de esto, hablaré mañana de este tema en el puerto, pero posiblemente mi tesis sea inválida porque el 100% de mis juezas fueron mujeres. Un tribunal universitario tiene que estar al 50%, 5 o 3 no admiten una paridad absoluta. Aquí la totalidad fueron mujeres, la directora y las 3 miembros del tribunal. Bueno, catedrática de Filología Hispánica de la Universidad de Alcalá y académica de la Española. Bien, yo lo que quería con esta conferencia, pues por supuesto que es, bueno, pues hacer una referencia a estos fundamentos intelectuales, sin ninguna duda, y que nos recreemos un poco con la obra, pero el contexto es el que he descrito, con la obra de Miguel Delibes. Y sobre todo para una invitación a releer los que la hayan leído, que supongo que a tenor de las cifras que también podemos ver, pues todos los aquí presentes han leído, si no la totalidad de las novelas de Miguel Delibes, pues por lo menos un gran número de ellas, ¿no? Bueno, y lo segundo, pues encontrarme en Cádiz, que esto es una satisfacción siempre, y en este Ateneo. Muy bien. Bueno, podríamos hablar del realismo literario y qué es acerca de la realidad. Cuando la catedrática de Alcalá me ofreció que hiciéramos la tesis doctoral, pues ya llegamos a un acuerdo sobre qué podíamos hablar. Miguel Delibes no era mi preferencia inicial y segundo, tampoco era mi preferencia la mujer, eso me fue impuesto. Mi preferencia era haber tratado de la religiosidad sociológica de la España a través de la novela y en su defecto acerca de la espiritualidad cristiana, no específicamente católica, de Miguel Delibes, pero no le gusta. La mujer. Bueno, pues eso me dijo un 22 de enero, a los 10 días de haber acabado, de haber defendido la tesis doctoral en medicina, con la obligación psicológica de que en el mes de junio teníamos que haber leído ya la tesis doctoral sobre Delibes, porque ella quería que por primera vez, probablemente en la historia, alguien, y ese alguien me tocaba a mí, leyera 2 tesis doctorales en el mismo año, en la misma universidad. A principios del curso siguiente, pues yo fui acompañado de 2 directores, el director de la tesis doctoral de medicina y la directora de la tesis doctoral de filología hispánica. Bien, pero una vez que había acuerdo, no solo literario y periodístico, sino general, que la novela de Delibes y que toda la literatura de Delibes era realista, pues entonces ese campo era mío. La realidad física como realidad por antonomasia, la realidad metafísica, la realidad en la filosofía social, la realidad en sociología, la realidad en prensa. Con lo cual tenía una primera parte perfectamente fácil en la que ir encajando todo, ¿no? Bueno, pues eso era de una manera u otra lo que no les voy a
contar, porque si no, no acabaríamos. La obra literaria de Delibes, pues podemos decir que tiene también carácter de obra artística, la naturaleza de signo de la realidad y un proceso creativo verdaderamente extraordinario. Bueno, eso sería, por tanto, el punto primero. El segundo era plantearnos qué es el realismo literario, porque tampoco hay ahí una uniformidad. Pues vean ustedes a este joven, me estoy riendo de mí mismo, claro, a este joven estudiando ciencia de la literatura, teoría de la literatura, prácticamente, pues por lo menos media carrera, en 2 meses a la carrera, para saber un poco de esto, ¿no? Bueno, pues aquí también podríamos estar hablando mucho. Pero lo que detecté rápidamente, leyendo paralelamente las novelas de Delibes, muchas de ellas releyéndolas, claro, es la impresionante sensibilidad sociológica de Miguel Delibes. Cuando hoy hablamos de sociología, pues normalmente hablamos de encuestas, lo que yo llamo sociografía o estadística social. No, la sensibilidad sociológica que otro, mi gran maestro en filosofía hispana, al menos, José Ortega y Gasset, hoy se lamentan en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas de no haber dado entrada en la Real Academia a Ortega y Gasset. Entonces, están ahí siempre buscando a ver si se le ofreció, cuándo se le ofreció, quién se la ofreció, pero que no tuvo. Pues otra persona de una sensibilidad sociológica, sin necesidad de hacer encuesta, sensibilidad social, sociológica, para captar lo que está pasando a su alrededor. Verdaderamente impresionante esta capacidad en Miguel Delibes, al que me gusta destacar que no solo es realismo social de la sociedad y en concreto de los personajes femeninos a los que nos vamos a referir, sino también de la sociedad natural. En los primeros grandes, vamos a llamarles así, ecologistas españoles, en el estudio de la realidad de la naturaleza y de la defensa de la naturaleza, también está Miguel Delibes. Bueno, no podemos entretenernos más en esto. Vamos entonces a ver de qué modelos de mujeres trata en sus novelas Miguel Delibes. Tardé mucho en ver cómo diferenciaba lo que es el estudio de una mujer concreta, uno de sus personajes, y cómo reuníamos los personajes más o menos que representaban un cierto o una cierta personalidad social de esa imagen en la que no tenía por qué haber una. Y miran por dónde el pensar en Cádiz, en nuestro carnaval, estábamos en el mes de febrero, le acabo de hablar de enero, es el que me dio la clave. Esto está muy claro. Yo la idea de arquetipo la puedo tener muy claro, pero esto se distingue en algún sitio lo de arquetipo y tipo, pues yo lo voy a institucionalizar. El arquetipo es la chirigota, la comparsa o el coro, y el tipo, como muy bien sabemos aquí, es tal chirigota o el tipo que tal chirigota lleva o tal comparsa o tal. Bueno, la clasificación así, y luego caracterizándolo y explicándolo, ¿no? Bueno, pues vamos entonces a ver qué es lo que podemos hacer. Y cada uno de estos arquetipos y cada uno de estos tipos dentro de su arquetipo, pues estudiar la estructura básica del yo, lo que en filosofía metafísica y en la física primordial pues podemos llamar la naturaleza estructural de toda realidad. En la naturaleza no hay nada que sea uniforme, homogéneo. Y lo digo una vez más, creo que aquí lo dije. Si alguien encuentra algo que sea uniforme u homogéneo, por favor que me lo diga para que nos repartamos el Nobel. No, todo lo que existe es estructura. Y es estructura de un conjunto de notas que no vinculan solas, sino que unitariamente hacen que tenga más sustantividad o única sustantividad, la unitariedad, que las notas. Ni todas, ni una a una. Y esas notas además son mutuamente respectivas, son relacionales entre sí. Y esa respectividad, estoy hablando de la metafísica de Zubiri, esa respectividad de las notas genera la dinamicidad intrínseca de esa unidad
que es la sustantividad a la que nos estuviéramos refiriendo. En consecuencia, tenemos un punto de partida que es la estructura básica del yo concreto. El yo concreto sería Francisco González de Posada, que no se parece en nada. El bebé, ahora ya, todavía no estoy todo lo calvo que estaré dentro de muy poco, pero sí, ya bastante. Vamos a dejarlo solo ahí. Las notas. Popularmente se ha venido diciendo, pues, el genio figura hasta la sepultura, para algunos aspectos, ¿no? Bueno, pues hay un algo que puede estar en esa estructura básica del yo. Pero la circunstancia, para seguir a Ortega, el ambiente, la sociedad, el desarrollo, el trabajo, todo esto van a ser las respectividades extrínsecas como consecuencia que, visto desde la sociedad, cada uno de los seres humanos somos notas estructurales de la sociedad. Al igual que la Tierra, el Sol, la nebulosa Andrómeda, etc., son cuerpos del universo, que es la única realidad con existencia conjunta por sí, y lo demás son notas estructurales de ese universo que están en respectividad. La Tierra sin el Sol no es Tierra. Si no existiera el Sol, la Tierra no tendría sentido, y así podríamos ver. Sin la radiación cósmica, sin los neutrinos que están atravesando por millones mi mano, o sus cabezas y sus cuerpos y toda la Tierra no sería Tierra. La mutua respectividad o relacionalidad. Bueno, esto se va a dar en los personajes. Utilizamos la palabra circunstancia. Y la dinamicidad. Todo lo que existe es intrínseca y respectivamente dinámico. No hay nada que permanezca idéntico a sí mismo siempre. El universo está en perfecto cambio, en continuo cambio, desde el Big Bang hasta no sabemos cuándo, cómo y qué. Y lo mismo sucede con todos los que estamos aquí y los que nos estén oyendo también. Todos. Desde el momento en que un espermatozoo de nuestro padre biológico fecundó un óvulo de nuestra madre biológica, hasta hoy, esta realidad que es, para no citar a ninguno, Francisco González de Posada, pues ha dejado de ir siendo el que era para ser otro. El continuo dejar de ser lo que se es para ser otro ser. Ese juego de palabras que me gusta repetir, donde el sustantivo ser y el verbo ser, esto en castellano, en español, esto es muy fácil, y nos permite hacer este adagio impresionante sobre la evolución de todo lo que existe en el universo. Esto en lengua inglesa no es posible. Bueno, o por lo menos no es tan posible. ¿Y qué es el arquetipo entonces? Pues va a ser el personaje, como he dicho, en tanto que figura general. Bien, y el tipo, el personaje concreto, y vamos entonces a aplicarlo. Arquetipos de mujer en Delibes. Pero vamos a ver que empieza a escribir en el año 47. El año 47. Y de verdad en el año 80 ya, pues bueno, hizo algo, fundamentalmente, claro. Mujer de rojo sobre fondo gris, ¿no? Su esposa. Vamos entonces a ver cuáles son los modelos. Y para los mayores, verán más, los más jóvenes pues verán menos, pero veremos el final, el valor que tiene para todos, ¿no? El primer modelo es el de mujer casada de ciudad. Y voy a ir recordándoles las novelas que, sin ninguna duda, pues una vez que yo ponga aquí estas cosas, pues les vendrán. Doña Gregoria, Adela, Anita, Carmen, Ana, Catalina de Bustamante, las distintas novelas. Las vamos a ver. Segundo arquetipo extraordinario que trata, bueno, de ese primero ya no existe, ya no existe nadie. En la realidad actual, nadie de 40 años, nadie en términos sociológicos. Claro que habrá un 1, un 2, un 3%, pero en fin, este arquetipo ya no existe. Chica de pueblo en servicio doméstico. Este es otro arquetipo verdaderamente delicioso, los tratamientos que nos hace. Bueno, pues ahí recordarán ustedes la Desi, la Marce, la Doro, Ulpiana o Minervina. Minervina fue tan extraordinariamente bella en su interior, extraordinaria mujer como chica de pueblo, como su esposa
como modelo. Pero claro, esto era ya del año 98, esto es en el régimen, cuando condensa todos estos tipos. La chica universitaria progre, lo que en cualquier país del mundo se podía haber escrito a partir del año 60, porque en el año 60, cuando yo entré en la universidad, ya veíamos que había algunas compañeras un poco subiditas de tono, ¿no? Ya en el año 60, pero claro, pues no tenía nada que ver con esto otro que hemos podido observar, pero ya las mismas otras, y obviamente los otros, que eran pocas, etcétera, mira, está lo bien que viene hoy porque va a ver al profesor, ¿no? Pero ciertamente, la chica universitaria progre, pues en fin, todavía no era todo un arquetipo. Yo estaba en un colegio mayor, que era foco central, Madrid, de todo un conjunto de colegios mayores femeninos que estaban alrededor del nuestro. Bueno, pero ciertamente de esto a lo que me he estado refiriendo antes, pues no había nada, salvo quizá un caso concreto muy especial. Bueno, pues ahí veremos la Candy, Lali, Gaga, en fin. Otro modelo verdaderamente delicioso, el de guardesa de finca campera, la Régula en Los Santos Inocentes, otra joya de mujer, que esta lo era todo, siempre magníficamente tratada, en este caso, madre, hermana, mujer de desastres a todo su alrededor y que todo era capaz de llevarlo encima en esa situación de esclavitud social de lo que llamamos pues una finca de recreo en Extremadura, nada menos, ¿no? Pero bueno. Y obviamente no podían faltar las solteronas de entonces. Hoy esto no puede existir en la juventud, no puede existir sociológicamente hablando. Claro que hoy hay muchas chicas que tienen perfectamente claro que de casarse nada, que es mejor hacer otras cosas o tomar otras vías, pero estas no son solteronas, evidentemente, Todos los mayores hemos tenido alguna tía solterona, hermana solterona o lo que fuera. El modelo de la guindilla, en mi pueblo adoptivo, en Molledo, es verdaderamente una delicia. Estas hermanas, ya veo que hay alguna sonrisa por lo que estoy recordando. Y claro, el otro es de la marquesa o señora noble, que puede verse, como hemos visto, como he dicho antes, Los Santos Inocentes, pero fundamentalmente en ese momento del Renacimiento español tan extraordinario, donde con la Inquisición estamos condenando a los protestantes, pocos que había entonces en España, pero que había que quitarlos de en medio como fuera. Y ahí tenemos, por tanto, como vamos a ver después. Bueno, esto, digamos, son los arquetipos que va a tratar fundamentalmente, como arquetipos que van a tener muchos tipos, Miguel Delibes. Vamos entonces a, desde la perspectiva de Delibes, que se le considera, entre otro conjunto de caracterizaciones, de piropos o de manera de definirlo, pues quizá pase a la historia como novelista de personajes. Aquí nos vamos a referir a los personajes femeninos, ¿no? Bien, vamos entonces a hacer una mirada muy fugaz, claro. Mujer casada de ciudad. Bueno, pues a mí me gustaría poder hablar de cada una de estas notas del yo de la mujer casada que describe. Mujer ciudadana de capital de provincia, él escribe en y de Valladolid, de clase media un poco medio alta, mentalidad pequeño burguesa, medianamente culta, profundo espíritu reaccionario, veremos luego lo que había, religiosidad católica tradicional, esposa, profesión sus labores, pero disfruta de gobernar, aparte de la casa, como veremos ahora en su relación, el propio servicio doméstico, si queremos decirlo así. Cada una de estas notas estructurales podría llevarnos a explicar, como está en la tesis, lo que significaba cada una de estas cosas. Pero esta es la estructura sobre la que va a presentársele a esta ama de casa o a esta mujer casada de ciudad, pues lo que podemos llamar la respectividad extrínseca, ¿no? Bien, y aquí podríamos ver que la primera cuestión es la España del franquismo con lo que eso significa.
y que el papel que tenía que desempeñar socialmente, religiosamente, desde toda perspectiva, era el de ser buena y fiel esposa. Hoy puede decir cualquiera, con toda razón y derecho, ¿y por qué él no tenía que ser fiel y buen esposo? Puede decir lo que quiera, sociológicamente era esto. Tercer aspecto, era la administradora del presupuesto familiar o de la parte del presupuesto familiar que el marido, que era normalmente el que llevaba el dinero, ponía a su disposición. Tenía que ser vigilante de la crianza y la educación de los hijos y soportadora de las obligaciones caseras, con toda radicalidad. Directora de los trabajos de la criada y de las relaciones con la familia de ésta, que no era poco trabajo. Garante de la religiosidad familiar, a esto le impelía la Iglesia. Y la necesidad social de aparentar la condición de señoritismo. Clase media, medio alta, de tener que presentarse en sociedad como que representaban algo. Bueno, pues, ¿y la dinamicidad? En ese mundo occidental y el propio mundo español, lo que está ocurriendo en la conexión de sus notas estructurales del yo, más las respectividades con lo exterior. Pues mira, la idea de la evolución social con el paso del tiempo. El recuerdo de la educación en colegio de monjas, que las del 50 no recordaban de mala manera o de distinta manera lo que le había pasado a las del 40, pero las del 60 y 70 sí recordaban cómo las del 40 y 50 habían sufrido, visto desde el 60, cómo las trataban las monjas, ¿no? El desarrollo económico, lo que supuso la emigración, el plan de desarrollo, en fin, todo un conjunto de cuestiones sociales que fueron sucediendo. La propia apertura de la Iglesia en el Concilio Vaticano II, la entrada en la universidad y las relaciones con los estudiantes. Bien, todo un conjunto para que podamos analizar luego pues, el tipo de doña Gregoria. En 1947, en La sombra del ciprés es alargada, esta mujer, esposa de un maestro que no tiene para alimentar su casa y tiene además que coger complementariamente a 2 alumnos, 2 niños, para educarlos y que hagan en su casa, aparte de en su centro de estudio, Torban. Verdaderamente retrato, un retrato de un realismo extraordinario. En este momento yo solo tenía 5 años, pero si ven ustedes la fecha, la explosión a mí me lanzó un cristal desde una de mis puertas de la calle Junquera, que todavía tengo aquí una pequeña cuestión. Pero era esto lo que existía, y eso era en mi casa, en la de al lado, en la de arriba, en la de izquierda, siempre de ese nivel medio hacia arriba. Eso es un ejemplo verdaderamente colosal de esto. Pero en mi idolatrado hijo Sisi, la Adela del año 53 sigue siendo un modelo relevante de esta mujer casada de ciudad. Y no digamos ya la Lucita de la hoja roja, al que luego veremos con la criada en su senectud. Algo verdaderamente delicioso. Bueno, voy corriendo, porque si no, no digamos lo que todos ustedes han leído, han visto en teatro, etcétera, etcétera, la Carmen de las 5 horas con Mario. Claro, esto ya del año 66. Ya en el año 66 han ido pasando muchas cosas. 10 de la primera revolución, primera protesta de profesores universitarios en Madrid, y ya con, digamos, los primeros inicios del Partido Comunista, Maoísta, etcétera, en la universidad. Y ya hay algunos intentos, y quizá lo más significativo de la Carmen pues es cómo se confiesa ante el marido de sus intentos de escaparse de alguna manera y de tener unos primeros lejanos y separados flirteos, y aunque sean solo mentales. Bueno, ya hay ahí esa apertura lógica con él sin que se llegue absolutamente a nada, ¿no? Bueno, para cerrar este conjunto de tipos de mujer casada de ciudad, con la Gloria, ahora que no me oye la mía que está aquí, con la mujer que hubiéramos deseado tener todos los que éramos de esa generación, que era precisamente la que retrata como Ana. Pero esto ya del año 91, ya ha dejado de hacer novela, ya está él con la gana de escribir El hereje, que va a ser su magna obra. Bueno, a mí me gustaría
hacer por lo menos algo análogo con las chicas de pueblo en servicio doméstico. No me están diciendo que me calle, ¿no? Pero en fin, pero ya les he dicho que como lo que les he contado y como pueden ver toda la tesis y el desarrollo de cada uno de estos temas, pues no, ya. Esta es verdaderamente colosal. Si la mujer casada, ¿eh?, de ciudad es un reflejo, lo de las chicas, esto es verdaderamente impresionante, impresionante. Cómo se recogen niñas de 16, 17 años en ese momento tan difícil, que sobran en sus pueblos porque es una boca más que hay que alimentar, corren ya ritmos y tiempos de ciudad, sino de emigración, analfabetas, de poquísima cultura, pero con raíces tradicionales, que van a emigrar a la ciudad con un pequeño salario y que van a recibir y van a sufrir o van a gozar de una primera relación sentimental. Algo verdaderamente sorprendente. Bien, y que su salvación terrena, no la divina, su salvación terrena era casarse a los 20 años, porque después de haber pasado ya por lo menos 2 generaciones de soldados, si no 3, la que hubiera aguantado por sus alrededores, pues ¿qué hubiera podido ocurrir? Veremos un detalle. Bueno, y las circunstancias, pues algo verdaderamente deliciosas como se pueden ver. Y la dinamicidad. Se está haciendo mujer, pero no tiene historia, ¿eh? Yo recuerdo al gran poeta canario Rafael Arozarena, autor de Mararía, una de las mejores novelas, ¿eh?, de esta segunda mitad del siglo pasado, ¿no?, cuando se la llevaron al cine, y yo se la presenté en Lanzarote en varias ocasiones. Mararía, decía él, esta no es Mararía, porque mi Mararía llegó a la senectud y acabó como bruja, y aquí me ponen una jovencita encantadora, deliciosa. No tiene historia, no tiene valor. Para poder valorar incluso la juventud hace falta ver toda la trayectoria histórica, en este caso de la mujer Mararía. Pues aquí teníamos esta cuestión. Y el problema de hacerse a la ciudad, hacerse al servicio doméstico. Bien, y estar en una situación ruinosa, al mes reuniendo un pañuelo, una toalla, para preparar el ajuar por si llega el día en que pueda de verdad decir adiós para casarse, ¿no? Bueno, esta, la mejor sin ninguna duda, es la Desi, el retrato, cuando está ya solo con el anciano viudo y tienen unas conversaciones verdaderamente deliciosas. Y un buen día se atreve la Desi a decirle al viejo Eloy: es cierto, señorito, que una criatura la cambia a una la vida, el embarazo, ¿eh? Es cierto, señorito. ¿En qué situación se encontraba la Desi ya en ese momento para tener esa confesión tan extraordinaria? Los dejo con el misterio para esta relectura que sin duda van a hacer. Bueno, pues esto también la adoro en un sitio y fundamentalmente Minervina, pero seguimos. La chica universitaria progre, esto es lo que le vendría mejor a todas las mujeres de hoy, que el 50% pues llegan a la universidad, como el 50% de los hombres, si no algo más ya. Pues podríamos también estudiar esta trilogía de notas características intrínsecas, respectivas y las propiamente dinámicas. Bien, tenemos a la Candy, algo verdaderamente sorprendente, como en aquellos momentos 75, pues ya estábamos esperando que falleciera su excelencia el generalísimo, ¿no?, en la sociedad española. Ya la libertad se había logrado en 1000 sitios. Políticamente todavía no, pero de hecho sí. Faltaron una semana para que fuera cambiando todo, ¿eh? Bueno, pues desde esta perspectiva tenemos luego la Lali, verdaderamente extraordinaria, el disputado voto del señor Cayo, donde uno no sabe qué es lo que hace mejor. Si criticar, protestar, reírse del sistema democrático recientemente impuesto, cuando está Lali, que es la sabia, la lista, la que no se emborracha frente a los dos compañeros poco menos que
ya desvaídos de la sociedad, y es ella la que tiene que conducir y llevarlos borrachos, poco menos, cuando pierden toda una jornada de fin de semana, la que está ya estudiando y preparando exámenes, para lograr un voto precisamente del señor Cayo, que es el único que existe en el pueblo. Una novela verdaderamente deliciosa. ¿Cómo es posible tener imaginación para escribir esto? Bueno, pues ahí Lali es un auténtico modelo de lo que estaba haciendo la chica progre universitaria y lo que se estaba haciendo con la chica progre universitaria como consecuencia de esa realidad en la que estábamos. Bueno, lo de Gaga ya es impresionante. Bien, la guardesa de Finca Campera de los Santos Inocentes es un modelo, la pueden ver ustedes en cine también, entrando en internet, en el ordenador, está puesta ya como película, y por supuesto La solterona de las guindillas. Bueno, la marquesa, señora noble, tanto en un territorio campestre como en uno ciudadano, en Valladolid, gobernando pues ese grupo de incipientes protestantes, vamos a llamarlo así, que no eran tanto, pero sí visto desde la sociedad y el poder, que escriben la magna novela del hereje. Bueno, consecuencia, tendríamos aquí todo un mosaico, porque nos hace, Delibes nos logra representar en el hereje, finales del siglo XVI, pero a lo largo de todo el siglo XVI, todas las imágenes a las que me he referido y otras cuantas más, como un auténtico mosaico que nos lleva al Renacimiento, reproduciendo las situaciones de personajes femeninos de la segunda mitad del siglo XX. Hay todo un mosaico verdaderamente extraordinario. Bien, pues vamos entonces a acabar a modo de final. El realismo de Delibes es sin ninguna duda realismo social novelado de la época. No hay otro igual. La época suya es la segunda mitad del siglo XX, pero que podemos acabarla en el año 85. Y a lo mejor hasta he puesto unos añitos de más. ¿Qué hemos vivido nosotros? Los que estamos aquí, pues la mayoría, no todo, porque veo que también hay algo de juventud. Segundo, podemos reconocer nuestros propios contextos biográficos al hilo de la evolución de la sociedad española. Esto sin duda. Porque, hablando sociológicamente, no es el 100% de los seres que se estudian o se representan o se están ofreciendo, sino que son actitudes mayoritarias, claramente mayoritarias. Esta mayoría es abrumadora, pero como mayoría. No es un 3% más de voto que decírmelo a uno, con el otro ya llego a tener una mayoría, aunque no haya tenido mayoría. No. En sociología las mayorías son claras. Son claras. Bien, pues esto ha sido así. Sorprende al menos a mí, y muy positivamente, que las obras de mi hermano menor molledense continúen ocupando la atención de los medianos y jóvenes lectores actuales. Todas las obras están en edición presente. Todas las librerías importantes están las colecciones enteras de Miguel Delibes. Las tiradas son impresionantes. Entonces uno se pregunta, ¿y esto a qué se debe? Si esta reproducción de la sociedad de un extremo y máximo realismo, si nuestra sociedad no se parece en nada, lo que podamos leer hoy en las novelas de Delibes no son las mujeres o los hombres o la sociedad de hoy. Sin embargo, ¿a qué se debe este misterio o este milagro de que Delibes siga siendo uno de los novelistas, de los literatos más leídos? Bueno, pues a mi juicio el asunto es muy sencillo, y es que es tal la calidad de su obra, y desde una perspectiva filosófica, o visto desde una condición filosófica, pues podemos decir que se ha convertido en un clásico. Y cuando alguien ocupa lugar de clásico, pues ya lo que pueda haber de historia rompe con una situación concreta para tener todo un conjunto de valores que rompen, es decir, más universales, aunque sean de la sociedad española del 45 al 85 o al 90, y aunque sean precisamente de esa época, con validez en la actual. En resumen, relean a Miguel Delibes, que lo pasarán muy bien.
Muchísimas gracias. Bueno, enhorabuena y muchas gracias por tu trabajo, Paco, porque ilustra mucho. Hay que tener un nivel alto de saber integrar tantos saberes y tanta lectura, tantos estudios, tanta investigación en el fondo, ¿no? Y sobre todo porque creo que Miguel Delibes es una persona muy importante a seguir leyendo. Como dice, al final un clásico se ha convertido en un clásico, y a seguir aprendiendo mucho de él. Vamos a abrir primero, si os parece bien, un turno de preguntas, ¿vale? Si os parece bien, y ahora concluimos dentro de un ratito. Tenemos todavía 10 minutos, un cuarto de hora, ¿vale? Si alguien quiere hacer alguna pregunta. Todas las preguntas y contesto a todos, ¿no? Vale, para que no se quede nadie. Por aquí Miguel quiere hacer algo. ¿Alguna pregunta? Señor profesor Francisco González de Posada, en varias ocasiones ha hecho alusión, al margen lógicamente de la tesis de Miguel Delibes sobre la mujer, a Zubiri y a Ortega y Gasset. Zubiri con la aprehensión de la realidad, me imagino, y Ortega y Gasset con aquello de yo en mis circunstancias. Creo que más o menos Ortega estaba yo un poquito esto. Estos dos filósofos del siglo XX, ¿cree que todavía en muchos aspectos siguen vigentes en el análisis que hicieron en su día de la realidad social? Bueno, yo eso te contesto con sumo gusto. Ortega, he dicho que tuvo, manifiesta, no solo en la rebelión de las masas o en el sentido histórico de la teoría de Einstein, que podríamos repasar también todo, una sensibilidad social, a mi juicio, exquisita. Es quien conocía de verdad la universidad, la sociedad, la política, y tuvo conciencia de querer arreglar también la política española, cuando crea su partido político, vamos a decirlo así, su partido político, agrupación al servicio de la República, con Gregorio Marañón, en fin, todo un conjunto de figuras solemnes a los que me ha dado mucha alegría, perdóname, la placa que he visto, que no había visto antes, en la que Cádiz, por medio del Ateneo, recuerda a Miguel de Cervantes. Esta mañana he estado corrigiendo mi prólogo a la obra, al Quijote de Cervantes, en Patsuece. Supongo que ninguno de ustedes ha oído este lenguaje, este habla, ¿no? Este subdialecto. Pero algo verdaderamente extraordinario, que en Cádiz se recuerda a Cervantes. Acepté el reto por una razón muy sencilla, porque llevo 30 años pidiendo a las autonomías, a las diputaciones, a los cabildos canarios, a los ayuntamientos, que dejen ya de editar la última poesía de un autoconsiderado poeta de su pueblo, de su ciudad, de donde sea, y que alguna vez se haga una edición del Quijote, por ejemplo, para distribuir entre todos los niños, ¿no? Bueno, pues me presentaron Patsuece. Y digo, ¿esto qué es? Yo no lo he oído nunca. Bueno, pues me salió un prólogo nada más, en el que obviamente cito a Ortega, a Zubiri, entre otros, como no puede ser de otra manera, por lo que ha significado la historia del siglo XX en España con respecto al Quijote, Cervantes, la institución libre de enseñanza y las dos figuras señeras, ¿no? Bien, Ortega solo para estudiar su sociedad no es nuestra sociedad, pero sí reflejó perfectamente sociológicamente esa sociedad, en toda su obra. El caso de Zubiri es distinto. Zubiri no ha pretendido reproducir una sociedad, ninguna iglesia. No. Zubiri lo que ha pretendido es hacer una filosofía al hilo del tiempo presente, del siglo XX, al margen de todo movimiento subyacente de las 1000 filosofías. Él no quiso nunca que se le llamara filósofo. En las exposiciones que yo tenía el honor de hacer con su viuda Carmen Castro y luego solo, él quiso siempre ser llamado metafísico. Filosofía primera, filosofía de la naturaleza, conexión de la filosofía con Dios.
En consecuencia, la perspectiva de Zubiri es una perspectiva filosófica que hoy está teniendo una aceptación mundial. Su obra está prácticamente, su obra son ya 36 volúmenes, se está traduciendo al inglés, también varios al italiano, algunos al francés, etc., ¿no? Pero eso no tiene nada que ver con la sociología. La sociología de Ortega sí es. La tesis doctoral en sociología mía fue precisamente sobre Ortega. Cómo capta Ortega las revoluciones de la ciencia que le tocó vivir. La teoría de la relatividad y la física cuántica. No hay nadie que explicara mejor este movimiento social. Para lo cual se atreve Ortega, en este detalle, a hablar de el sentido histórico de la teoría de la relatividad. Y nos dice a los ciudadanos, ¿saben ustedes por qué va a triunfar la teoría de la relatividad? Pues no va a triunfar porque sea mejor o peor, porque explique de una manera u otra el comportamiento de la naturaleza, porque tenga mejores o peores fundamentos matemáticos. Va a triunfar porque la sociedad de estos primeros años 20 necesita un cambio radical, dejar la anterior porque estamos en tiempo nuevo. Y como estamos en tiempo nuevo, esto es una primera respuesta desde lo que es la ciencia primera y la filosofía primera, que es la física. Entonces, ciertamente, ese es otro de los que podríamos estar aquí hablando. También pueden leer la tesis doctoral que dedicó Ortega sobre Ortega y la ciencia, entrando en TC. Creo haber contestado, ¿no? Sí. Bueno, yo voy a hacer una pregunta breve y vamos terminando porque es la hora, si no importa. Bueno, después del magnífico encaje sociológico, ¿no?, que ha hecho de los últimos 50 años, con ese predominio de la Iglesia y de la Iglesia Católica, ¿no?, que hacía referencia en esos años, habría que hablar también un poco del proceso de secularización que se agudiza a partir de los años 80 y tanto, con la llegada del socialismo al poder y después, ¿no?, en este país, ¿no? Sería muy interesante ir viendo un poco, pero hablando propiamente de Delibes, de la magnífica exposición que has hecho, ¿no?, que has presentado, y aprovechando ese comentario de Desi al viejo Eloy, ¿no?, de que si cambia mucho la vida en una mujer cuando es madre, cuando tiene la criatura, la pregunta sería ahora, después de haber hablado de esa cantidad de abortos tan impresionante, de esa liberación femenina, ¿no?, que no me refiero a lo del aborto, sino que produjo en su momento la píldora, los derechos del divorcio, ¿no?, la ley del divorcio, todas estas cosas y tal. Si Miguel Delibes hubiera seguido escribiendo, ¿qué arquetipo de mujer podría utilizar? Es decir, podría ser, por ejemplo, por ejemplo, podría ser una mujer, en un momento demográfico hablábamos antes de eso, una mujer que no quiere tener hijos. Bueno, por supuesto que podría ser un modelo, sin ninguna duda. Hoy, lo de una mujer que no quiere tener hijos, también habría que precisarlo, que no quiere tener hijos durante una determinada etapa. Y luego puede, muchas, entrar en una crisis en otro momento histórico de su propia vida. ¿Cómo voy yo a llegar a la menopausia, por acabar, sin ser madre, ¿no? Pero, en fin, yo a esto suelo hablar de un adagio. Soy muy de Erasmo de Rotterdam, Luis Vives. Creo que la crisis del Renacimiento sí tendríamos que ver hoy elementos en los que fijáramos. En los clásicos griegos y romanos ahí no tenemos hoy nada que aprender porque el mundo es radicalmente otro. Pero en los clásicos del Renacimiento, los que he citado, los grandes adagios de Rotterdam, de Erasmo de Rotterdam, yo suelo decir, el futuro no está escrito. Obviamente no es mío, pero que eso es capital. Yo no puedo meterme ni resucitar a Miguel Delibes para ver qué hubiera escrito hoy. A lo mejor hubiera renunciado a escribir, pero sin ninguna duda eso hubiera sido uno de los modelos sobre los que hoy hay que escribir. Hoy lo normal, por no poder estudiar, por no poder colocarse, por ser igual políticamente, por tener los mismos derechos, que son todos respetabilísimos. Yo me honro en tener 5 hijos, 3 hijas, y los 5 han sido tratados iguales. Los 5 han ido al extranjero a estudiar, los 5 han hecho carreras universitarias, etc. Pero, evidentemente, la época esta es otra distinta. Sin ninguna duda, eso sería hoy un modelo. Un modelo de mujer a tratar, ¿no? Sin ninguna duda. Sí. Muy bien, pues ha sido un placer, un lujo, el unir hoy aquí esta tarde lluviosa, tanto el humanismo y la expresividad literaria de Miguel Delibes como ese espíritu analítico y científico
que ilumina Paco continuamente, el doctor González de Posada, y encima en torno a la obra literaria de Delibes. Es un auténtico placer. Entonces, muchísimas gracias por la exposición, por acompañarnos esta tarde, y ya sabes que a ti tienes el Ateneo para lo que quieras exponer, que siempre aprendes. Me tenéis que dar una semana. Una semana por lo menos. Muchas gracias a todos por vuestra atención.